Lo único que puedo decir es que es una satisfacción ver cómo los sueños se hacen realidad. Como algo que piensas, como algo que lo ideas, como algo que tratas de decir, hoy no sé si va a funcionar o no. Esa parte, esa satisfacción es muy grande. Hola Andrés, bienvenido a este espacio en el que estamos conversando sobre temas de liderazgo y repasando un poco la historia de Manage Engine en estos 10 años. Así que pues nada, para mí es un honor poder contar contigo en este escenario y poder también conversar, digamos, en este contexto y pues nada, darte la bienvenida. Muchas gracias, Steve, por la invitación. Es un placer estar aquí y poder compartir, como bien dices, parte de la historia y de diferentes cuestiones. Así es, así es. Bueno, ahora tú estás manejando no solamente Latinoamérica, sino parte del sur de Europa, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo ha sido esa experiencia de armar equipos desde cero? Porque tú llegaste a la TAM eh, con la misión junto con María Poli, de arrancar el equipo en Latinoamérica, digamos, con cero herramientas, con cero conocimiento. ¿Cómo ha sido ese proceso de armar esos equipos desde cero en Latinoamérica y ahora también esta experiencia en Europa? Definitivamente es una actividad desafiante. No es sencillo, no es fácil y no cada lugar es igual a otro lugar. Afortunadamente tuve experiencia cuando trabajé en Argentina. Justamente con María Poli compartimos, digamos, espacio de trabajo. Ese fue para mí quizás mi escuela, mi aprendizaje. Arranqué como técnico de primer nivel, haciendo diferentes actividades. La empresa fue creciendo y empezamos a contratar más personas y esas fueron quizás mis primeras experiencias haciendo entrevistas, viendo otros perfiles, contando qué es lo que queremos hacer y quizás armando un grupo que tenga la misma sinergia, un mismo objetivo. En esa oportunidad en Argentina tuve también la posibilidad de participar tomando algunos cursos como liderazgo de medios mandos, por ejemplo, o algunos otros diferentes como coaching, por ejemplo. No digo que esa sea la clave, pero definitivamente adquirí muchas habilidades. Aprendí a ver quizás el negocio desde una perspectiva humana. Porque también está la parte técnica, está la parte comercial, pero también hay que entender los requerimientos humanos y cómo trabajar con personas, que mucha gente dice que es lo más difícil, que con sistemas, con aplicaciones, con programas uno puede automatizar, puede configurar, pero a las personas no. A Así las es. personas tienes que saber cómo manejarlas, cómo organizarlas, cómo planificarlas, cómo sacar lo mejor que tienen esas personas y aprovecharlo para que contribuyan a tu equipo. Ujú. También empecé este año. Además de mis responsabilidades de trabajar con el equipo de Europa, trabajo con equipos del centro y el norte de África, lo que son todos los países que hablan francés, que vienen a ser desde Marruecos, Argelia, Tunisia, por ejemplo, y también Costa de Marfil, Camerún, Senegal, que tienen una cultura diferente a la europea, pero muy similar a la latinoamericana. Entonces ahí vemos esa conexión y ahí es en donde hemos hecho muchos avances. Tenemos ya internos, tenemos empleados. Quizás al contrario de Europa, que me ha tomado más tiempo formar ese equipo, encontrar esa gente que realmente tenga ganas de trabajar y que disfrute lo que hace. Yo pienso que ese es el factor clave al momento de reclutar una persona, que disfrute lo que hace, porque en el momento que disfruta lo que hace, el resto lo va adquiriendo y lo va, digamos, añadiendo como los Legos, un pasito más, una capa más y formando un equipo humano que brinde resultados. Ujú. En Managing hemos trabajado para fortalecer el ecosistema digital en Latinoamérica, ahora haciendo más presencia, digamos, en Europa. ¿Cuáles son las diferencias que tú ves que a lo mejor Latinoamérica está priorizando tal vez algún sector, algún área específica? ¿Cuáles son como las fortalezas y debilidades de estos dos escenarios? Definitivamente hay diferencias en el mercado también. Sí, así como hablaba de la parte personal o la parte humana, a nivel corporativo, Europa es reconocido por tener muchas regulaciones, muchos compliance, mucha auditoría. Es decir, que las organizaciones, los empleados, las empresas ya saben que están controlados, saben que están exigidos, que tienen que cumplir por algo. Por lo tanto, yo diría que el nivel de madurez de aplicar proyectos de tecnología es mayor que el que encontramos en Latinoamérica. Pero principalmente ¿por qué? Porque hay una exigencia, porque hay un mandato, porque si no lo haces, te multan o no operas, tan simple como eso.
En cuanto a industrias, yo creo que definitivamente toda la parte bancaria, financiera, la parte de retail, por ejemplo, que es aquella que tiene este tipo de regulaciones, de exigencias, quizás es la que más invierte en estos proyectos de tecnología, de transformación digital o de adaptación de nuevos, digamos, frameworks, algoritmos, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, etcétera, ¿sí? Todo lo ponemos en una misma bolsa. Yo diría que esas industrias son aquellas que tienen que estar en constante evolución. Lo que no quita que otras áreas tengan que también hacerlo. Yo siempre digo que áreas como educación, universidades, colegios, hospitales, por ejemplo, son áreas que su core no es la tecnología y que muchas veces Haití es un departamento pequeñito, un grupo de 2 o 3 personas que tienen miles de problemas. Y ese es el lugar ideal donde deben invertir en herramientas, en automatizaciones, para que no necesariamente contraten un batallón de personas, sino las herramientas ideales para solucionar los problemas sin necesidad de hacer un esfuerzo manual. Entonces, ahí vemos la diferencia. ¿Cuáles son esas habilidades blandas que para ti son indispensables al momento de integrar a alguien al equipo? Totalmente de acuerdo. Yo pienso que una persona puede tener esas habilidades técnicas, esa expertise para configurar un dispositivo, para manejar una aplicación, o ser un experto como un arquitecto, diseñando, armando diferentes opciones en el área que le toque, pero si no tiene empatía, si no tiene esas ganas de autoaprendizaje, por ejemplo, si no tiene esa curiosidad de buscar cosas nuevas, en algún momento se va a quedar obsoleto. Hay una frase que yo escuché hace un tiempo, decía, mantente siempre hambriento. Me parece que es de Steve Jobs o viene parte de esas películas y demás. Y yo diría que esa es una habilidad que creo que todo aquel que trabaja en tecnología lo debe tener. ¿Por qué? Porque lo que hoy sabemos en tecnología es hasta hoy. Mañana aparece una nueva tecnología, una nueva red 5G, 6G, 10G, otra nueva inteligencia artificial, otra forma de automatizar procesos, otra nueva nube distinta, o aparecerá una tercera nube o otra capa extra que nos va a venir a cambiar la forma en la que trabajamos. Ya que, como sabemos, cada país dentro de esta región tiene su código de trabajo totalmente distinto, beneficios diferentes. En algunos países la salud quizás es de buena calidad, en otros países no. La seguridad social, las contribuciones, esa parte a nivel gubernamental pienso que tiene que todavía trabajar más fuerte como para que aquel empleado que quiera estar trabajando de forma remota, sea para otro país de LATAM o sea para un país europeo, no pierda sus beneficios. Esa es la manera con la cual no vamos a ver esa fuga de cerebros como hablábamos antes, sino que quizás los mantienes en el mismo país, trabajando para empresas locales o trabajando para empresas internacionales. Pero sabemos que un factor común detrás de gobiernos también es economías, ¿sí? Problemas políticos y otro tipo de situaciones que son factores externos que también influyen mucho en esa parte. A la par, las empresas también tienen que ser flexibles en entender qué es lo que necesita el empleado y cómo lograr un equilibrio. Siempre yo uso la palabra que el equilibrio es la mejor parte, porque el empleado puede demandar ciertos beneficios, pero la empresa también tiene que analizar hasta qué punto pueden llegar y pueden ser flexibles dependiendo del negocio. Sabemos que hay negocios que necesitan atención personal, es decir, en el sitio, el trabajo de lunes a viernes, porque quizás tienen atención al público y que quizás ahí no vamos a ver una evolución tan fuerte, ¿sí? A nivel humano, a nivel de procesos, sistemas, quizás sí veamos la evolución. Entonces siempre hay que poner cuál es el core del negocio, qué hace la empresa, cómo podemos mejorarla y también cómo podemos escalar, cómo podemos ir al siguiente nivel, ¿sí? Entonces cada uno de esos factores son importantes, pero siempre vamos a depender de qué nos permite hacer el país o qué nos permite hacer el gobierno para saber hasta dónde podemos evolucionar. Así que yo pienso que ese es el factor que hace falta trabajar todavía en Latinoamérica. Bueno, Andrés, estamos ahora celebrando los 10 años de Manage Engine. Tú arrancaste desde que era solamente una idea el poder pensar en que Manage Engine abriera operaciones en Latinoamérica. Para ti personalmente, ¿cómo ha sido ese proceso y en tu experiencia, qué aprendizajes te ha dejado esta experiencia? Sí, definitivamente. Tenemos por ahí una foto, una reunión con María y Nirmal en una servilleta de hotel. Pensamos cómo podríamos armar equipos. Cuando Nirmal habló conmigo en esa reunión, me dijo, quizás contratar un grupo de personas, 5, 10 personas, un proyecto de 2 años. Eso es lo que hablamos. Incluso inicialmente no habíamos elegido una ubicación, sino era más
trabajar desde Ecuador, que en ese momento yo regresé a vivir a Ecuador. Y conforme fueron pasando las cosas, empezamos a hacer actividades, empezamos a hacer eventos, empezar a visitar clientes, el camino nos fue llevando por otro lado, ¿sí? Lo único que puedo decir es que es una satisfacción ver cómo los sueños se hacen realidad. Como algo que piensas, como algo que lo ideas, como algo que tratas de decir, hoy no sé si va a funcionar o no. Esa parte, esa satisfacción es muy grande, al menos de mi lado, ¿sí? Seguramente con el resto de los líderes con el que empezamos este viaje compartan esa misma satisfacción, esa misma idea. Pero también sabemos que fue un proceso desafiante, porque había muchas cosas que por más que nuestra organización ya era una organización definida, donde había procesos, donde había reglas, donde había estructuras, llamémoslo así, aquí en LATAM fue, vamos a probar, ¿sí? Y yo pienso que eso quizás también nos ayudó a ir creciendo y a ir evolucionando, ya que nuestros managers, nuestros líderes nos dieron esa posibilidad de probemos. No se ha hecho nunca, porque no lo hacemos, ¿sí? ¿Qué puede pasar? ¿Salir mal? Vamos a aprender, una lección aprendida. Si sale bien, definitivamente hay camino para recorrer todavía, nuestro equipo sigue creciendo, seguimos experimentando. Yo siempre digo que esto es una máquina de crear cosas y cada día decimos, ¿y por qué no probamos con algo nuevo? Y eso quizás también es lo que me motiva a mí a continuar trabajando aquí, de que nunca es un trabajo en donde te estanques y donde estás repitiendo lo mismo de años anteriores o de otros lugares y quizás haciendo el mismo trabajo a la vez. Siempre hay un nuevo desafío. Al igual que cuando me ofrecieron trasladarme a Europa, fue un nuevo desafío. Y por eso cuando me dieron la oportunidad dije sí, porque eso es lo que me gusta a mí. Me gustan los desafíos, me gusta poder lograr cosas, poder lograr metas que se vean tangibles, que se vea algo que realmente funciona, pero al mismo tiempo también eso te alimenta como humano y como profesional. Y en mi caso particular también, además de solamente expandir, reclutar, también es manejar mercados con otros idiomas. Es otro desafío diferente para el mío. Claro. Yo llegué a trabajar hablando español y quizás inglés, digámoslo, el leído que llamamos, en el puedo mandar un correo, Sí. el entiendo lo que me escribieron, pero quizás el hablar no era algo que para mí era fluido. Al día de hoy lo uso, digamos, en el día a día con los equipos en India y con los equipos globales. Más adelante me dijeron, pero podrías hablar portugués, es muy parecido. Yo, es parecido, pero no es lo mismo. Aprendí portugués y ese fue un desafío mío. Ahora, viviendo en Francia, estoy aprendiendo francés y también estoy aprendiendo italiano y eso pienso que es parte de lo que te enriquece. El trabajo te lleva a esas cosas. Entonces, definitivamente estoy agradecido con el momento en el que nos dijimos, esto queremos hacer, pero no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar y creo que hoy tenemos un camino a donde queremos llegar, pero puede ser que varíe también. Y quizás eso es lo desafiante y lo enriquecedor de este viaje. Genial, qué bueno, qué bueno. Y muchísimas gracias, Andrés, por este tiempo, por compartirnos de tu experiencia, de estos aprendizajes. Y nada, felicitarte pues por este camino de 10 años en Manas Engine. Muchas gracias, Steve. Ha sido un placer estar aquí el día de hoy contigo y por supuesto me van a ver seguido aquí con ustedes. Genial, muchas gracias. Gracias.